Bueno, buenas tardes, buenos días por allá, perdón. Bienvenidos, bienvenidas a todas y todos a este webinar de la unidad 5 en español. Ya por aquí está conectado Alberto Castañón, quien es el docente que va a presentar el día de hoy. Y bueno, básicamente es platicar un poco, bueno, y con tanto detalle como ustedes vayan requiriéndolo, dependiendo de los comentarios y preguntas acerca de los elementos que se suman y que se restan del ingreso de mercado de las familias a fin de poder ir descomponiendo los elementos que conforman este indicador de bienestar, que es el ingreso, pues, ¿no? De tal forma que podamos simular cambios en esos elementos, tales como impuestos directos, como impuestos indirectos, como contribuciones a seguridad social, como subsidios, etcétera, etcétera, ¿no? Recordemos, ustedes recordarán, en el documento de la unidad 2 hay un esquema general, digamos, no tiene necesariamente que ser ese, pero digamos, ese es el más comprensivo, en el sentido de que durante años se ha debatido mucho de cuáles son los elementos que conforman cada concepto de ingreso, que es el paso esencial en cualquier ejercicio de microsimulación fiscal, definir tus conceptos de ingreso. Bueno, ese árbol es a lo que, después de muchos años de debate, de muchas discusiones, de revisión de literatura, etcétera, etcétera, se ha llegado y que se ha estado utilizando mucho en el proyecto de Commitment to Equity, propuesto por Nora Lustig. Los modelos iniciales de microsimulación que manejábamos desde PNUD nosotros, bueno, partimos por un árbol muy similar que, como les digo, pues ha estado perfeccionando. Entonces, si ustedes ven, van pasando de un concepto de ingreso a otro a partir de sumarle o restarle componentes a ese ingreso inicial de los hogares, ¿no? Que es sin impuestos, es el ingreso que se percibe, digámoslo así, por trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a ese le descontamos el ingreso, el impuesto al ingreso, y ahí ya tenemos un componente que simular. Si imaginamos que un gobierno está interesado en un aumento o en una disminución a la tasa del impuesto sobre la renta, bueno, tenemos que aislar ese componente para poder hacer simulaciones. Después se asuman las transferencias, después se restan los subsidios indirectos o los impuestos a las ventas, etcétera, etcétera. Todos estos son los elementos que necesitamos ir aislando a fin de poder concretar la microsimulación. Entonces, no me quiero detener mucho Eduardo, más. un momento. Hola Eduardo, disculpa, ¿puedes retomar nuevamente? No estamos viendo el avance de la diapositiva. Es que no estoy pasando diapositivas. Ok. De todos modos, si puedes, por favor, tomar control nuevamente, vale. Sí, lo Disculpa, tiene gracias. Alberto, de hecho, porque él va a presentar Perfecto. ahora. Listo. Entonces, yo estoy haciendo una introducción. Entonces, ya no me detengo mucho más para no confundir. Alberto les va a platicar con muchísimo más detalle estos elementos, cuáles son las identidades que uno tiene que ir tomando en cuenta y qué elementos son los que se van sumando, restando y cuál es la lógica detrás de eso. Entonces, Alberto, buenos días por allá. Gusto saludarte y adelante. Hola, buenos días a todos. Aquí seguimos con los ajustes de los horarios entre 8:30, 7:30, de los diferentes lugares que cambian de horarios, porque nosotros tenemos ahí un pequeño desfase con los Estados Unidos. Hace poco lo comentábamos con Iván. Bueno, miren, el día de hoy, y ya para no hacerse las largas, y esperemos que no nos tardemos mucho, vamos a ver una parte del famoso rompecabezas que les planteábamos la ocasión pasada. Vamos a tener que identificar ahora la parte tanto legal como la parte un poquito técnica de los impuestos. Nada más nos vamos a dedicar ahora tanto al impuesto directo como al impuesto indirecto, que tienen que ver con la disponibilidad del ingreso que tienen los hogares, ¿no? ¿Por qué decimos que es el ingreso disponible que muchas veces se ve en otras áreas? Es que tiene que ver con, cuando pagan un impuesto sobre la renta,
realmente el hogar ya no está recibiendo el ingreso total que corresponde a su trabajo, sino que hay una parte que tiene que contribuir al gobierno para su funcionamiento o para una mejor distribución del ingreso. Entonces, en esa idea tenemos que empezar a ubicarnos para ver los impactos que tiene, por ejemplo, el impuesto sobre la renta con respecto a la capacidad de compra que van a tener los hogares. En el otro caso tenemos que ver el impuesto indirecto, que generalmente tiene que ver con impuestos específicos y con el impuesto al valor agregado, ¿no? Y ahí también pues va a cambiar los precios de los bienes. O sea, cuando ustedes tienen un precio de un bien sin impuesto, pues ustedes saben que es el valor o el precio que tiene ese bien en el mercado, en el comercio, por llamarlo de alguna otra manera. Pero en el momento en que el gobierno grava ese bien, a uno como consumidor le genera una distorsión, porque lo que antes uno disponía para ese bien, ahora tiene uno que incrementarlo en lo que se incrementó la tasa. Entonces cambia la forma en que uno tiene que distribuir su consumo, ¿no? Entonces, esos son los impactos que podemos ir identificando de manera teórica dentro de los impuestos. Miren, de lo que ustedes tienen en el documento, tienen aquí la parte de impuestos, y los impuestos los clasificamos básicamente en impuestos directos e impuestos indirectos. Los directos, para identificarlos más rápido, son el impuesto sobre la renta, el predial o territorial que tengan en algunos países, que es el asunto de los inmuebles. Tenencia de autos, bueno, en México en alguna época se pagaron impuestos sobre los automóviles, ahora ya no se hace. Y otros tipos de impuestos que son las sucesiones o herencias, que todavía hay una discusión por ahí importante si se deben de gravar o no. Y el otro son las ganancias financieras. Otro tipo de impuesto directo, que de repente algunos no lo ven como tal, es el de las contribuciones a la seguridad social, que tiene que ver con las aportaciones que tienen que hacer los individuos para tener cierto tipo de servicios. Uno de ellos pues es el servicio o coberturas de salud, y el otro que pasó en estos últimos años de participaciones contributivas de los diferentes países a individuales es pues, las pensiones, ¿no? Y entonces ahí las pensiones y los seguros de invalidez, ¿no? Y los fondos de pensiones pues también los estaríamos identificando acá como un impuesto directo, ¿no? Entonces ahí esos elementos hay que tenerlos bien claros cuando nosotros hacemos el modelo de microsimulación fiscal. En la parte de impuestos sí requerimos tener claramente cómo se están dando estos diferentes impuestos y estas diferentes leyes, y también cómo se está contemplando, como le veíamos la ocasión pasada, pues la Constitución. Y luego viene los impuestos indirectos, bueno, es un tema que podríamos ir especificando dependiendo de cada país. Acá estamos pensando en una cuestión muy general. En los impuestos indirectos estamos pensando en el valor agregado, en el de consumo específico que ya habíamos revisado, que tienen que ver con los impuestos al alcohol, al cigarro, y luego los impuestos a la cantidad que ya hemos revisado la ocasión pasada, que tienen que ver con las gasolinas, que tienen muchas veces impuestos a la cantidad por litro. El otro son impuestos a las ventas, que es un equivalente al valor agregado, y luego los copagos y tarifas de usuario por servicios públicos. Entonces, este es todo el panorama que nosotros tenemos que contemplar como nuestra pieza como nuestra pieza del rompecabezas. La otra pieza pues, del rompecabezas, como lo hemos venido platicando, pues son con las encuestas de ingreso
gasto de los hogares o de gasto o solamente de ingreso. Miren, ahora nos vamos a este asunto de los agentes e impuestos. Para no hacérsela muy complicada, lo que vamos a trabajar nada más con la parte de hogares y con la parte de empresas como si fueran los agentes. Y nosotros tenemos, en este caso, que los hogares compran bienes y servicios a las empresas y estas empresas lo venden. Si ustedes se fijan por este lado, las empresas ofrecen y por este lado los hogares compran. ¿Y qué es lo que compran? Difícilmente nosotros podríamos decir, un hogar compra 3 kilos de manzana, 2 kilos de aguacate, 3 kilos de carne, etcétera. Para poderlo sumar el monto, para poder hacerlo más sencillo, lo que hacemos es multiplicar la cantidad que se compró por el precio y eso nos va a dar el valor del bien y entonces ustedes ya pueden sumar todos los valores de los diferentes bienes porque están expresados en la moneda, en la unidad monetaria del país. Por ejemplo, en el caso de México o de República Dominicana, pues serían pesos, ¿no? En el caso de Venezuela, pues tendríamos los bolívares y eso estaría expresado en bolívares, en 30, 40 bolívares, a lo mejor la harina para la areparina. Por el otro lado, tenemos el asunto de la venta de lo que nosotros manejamos como factores de la producción, que no es otra cosa que estar hablando del trabajo, del capital y de la tierra. Y ahí los hogares son los que poseen los factores de la producción, que es básicamente el trabajo y tienen el capital y la renta. Y las empresas son las que en este lado compran el factor. Y al igual que acá, nosotros tenemos que sumar el salario, por ejemplo acá W sería salario, y la cantidad de trabajo que le vendió el hogar a la empresa. Alberto, soy Eduardo, perdón que te interrumpa. ¿Qué pasó? Parece que no está avanzando la presentación. Órale. Tal vez para ti sí, como, en tu vista, pero para nosotros no. A ver. ¿Ya? A ver, no. A ver, dame chance que está otra vez cargando. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias, Beto. Órale. Que había bueno, ¿en dónde me regreso? ¿Está bien acá? ¿O me regreso a la diapositiva antes? Ahí está. Bueno, para todos, no me había fijado que no se veía la diapositiva. Bueno, acá está nuestro relación de impuestos con impuestos directos, indirectos. Para todos, este cuadrito lo pueden ustedes, bueno, lo tomé del documento que se les envió y para hacerlo más sencillo y menos lleno de tantas diapositivas, les hice este cuadro sinóptico y aquí vienen cómo estarían o cómo están los impuestos directos e indirectos y que lo conforman, ¿no? Luego, en este lado tenemos a los hogares y a las empresas que yo les comentaba. Aquí está el circuito de compra por parte de los hogares y de venta por parte de las empresas. Y aquí está lo que yo les decía de expresar el valor de las mercancías que compra cada hogar y que mencionamos hace ratito, de los pesos y de los bolívares por parte de los hogares de cada país. Por este lado tendremos el circuito de la compra y venta de factores de la producción, que son trabajo, tierra y capital, y que en este lado estaremos expresando el trabajo. ¿Por qué ponemos aquí el trabajo? Porque por este lado, básicamente, todas las encuestas de ingreso o gasto de los hogares, los sueldos y salarios tienen un peso muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Esta multiplicación del salario por la cantidad de horas que ustedes trabajan, ya sea por un día, si te pagan por un día 500 pesos, bueno, tu salario por día van a ser 500 pesos. Si te pagan
por hora $20, bueno, van a ser, si trabajas 8 horas por 20 vas a ganar $160, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos y que se va a convertir en el ingreso de los hogares. Una de las cosas que vamos a tener acá que tomar en cuenta es que pues esta parte que les ingresa a los hogares la van a gastar de este lado, ¿sí? Y cuando gastan por este lado los hogares, ellos tienen un ingreso que les va a permitir comprar trabajo, que se va a convertir ahora en ingreso a los hogares, y así todas las veces que sea necesario en una economía. Ahora, vean si cambiamos este modelito básico y lo mandamos, bueno, le incorporamos un nuevo agente, y este nuevo agente se llame gobierno. Vean cómo se complejiza el cuadrito, y nada más estamos metiendo el puro gobierno y no estamos pensando en que todavía los países tienen relaciones comerciales entre ellos, porque entonces todavía se vuelve más complejo. Entonces vean, aquí ya el circuito cambió y aquí ya le estamos incorporando un impuesto, y esto es el impuesto a la cantidad. Por ejemplo, cuando ustedes le tienen un impuesto a los alimentos de alto contenido calórico y te dicen que por cada litro de Coca-Cola, perdón por el anuncio, por cada refresco, ustedes van a tener que pagar, por ejemplo, $1. Entonces significa que el precio del bien más $1 es lo que ahora ustedes van a tener que pagar por ese bien. En esta T ya no va a ser equivalente a este. Este es un porcentaje y este es una unidad monetaria. Entonces acá ustedes van a tener que sumar. A uno le tienen que sumar la tasa, que este sería la tasa del IVA o del impuesto a las ventas. Y eso nos va a ser tipo, o es equivalente al impuesto sobre las ventas o el valor agregado. Entonces, acá ustedes tienen un precio de un peso, un colón, un bolívar, y si ustedes a esto le ponen una tasa del 20%, entonces van a multiplicar 1 más 0.20, te va a dar 1.2. Por el precio que es 1, te va a dar que ahora por este bien vas a pagar 1.2, ¿sí? Entonces, y si compras una unidad, bueno, el valor va a ser 1.2 unidades monetarias. A diferencia de este, que este es 5 más 1 y lo multiplicaba por la cantidad, que es el que les digo se utiliza para las gasolinas y para algunos alimentos de alto contenido calórico. Este tiende a ser el que más se utiliza, el impuesto al valor. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo cobran las empresas, pero se lo tienen que pagar al gobierno, ¿sí? Por eso aquí hablamos de que es un impuesto indirecto, porque ellos no lo pagan directamente, si ustedes quieren verlo, al gobierno, sino que hay un intermediario que son las empresas y que muchas veces ellos tienen un impuesto que recibieron y un impuesto al valor que pagaron, y entonces en función de ese balance contable que hacen es el que le terminan pagando al gobierno. Luego vean aquí el impuesto que se tiene sobre la renta, que sería el TN. Aquí es una tasa, y por hacerlo sencillo, nada más manejamos que existiera, que fuera un impuesto plano, un solo rango. Y entonces aquí es 1 menos la tasa. Vamos a suponer que aquí hay un impuesto del 10%. Por lo tanto hay que multiplicar este salario por 0.9. Si es de 1 el salario, entonces por 0.9 te quedarían 0.9 centavos que estarías ganando de manera neta, y multiplicándolo por las horas que tú estás trabajando, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de este lado del circuito del impuesto sobre la renta. Ustedes recuerdan que en los impuestos directos teníamos la tenencia de autos, el predial, las ganancias financieras, los copagos y las herencias. Aquí las familias sí se los pagan directamente al gobierno, ¿sí? Ya no está
esta parte intermedia en donde la empresa tiene que hacer un balance contable entre lo que paga y lo que recibe del impuesto al valor agregado. Entonces, aquí nosotros vemos cómo un solo elemento, un solo agente como el gobierno, genera una gran cantidad de cambios en nuestro modelo de agentes de hogares y empresas. Y por último tenemos los pagos que hacen las empresas por la compra de estos factores que tienen que ver la cobertura de salud, las pensiones, las pensiones o los fondos de pensión que existen en los países y que se pagan directamente al gobierno. Pero aquí, para ya no hacer más complejo esto, no estamos viendo el circuito de el gobierno ahora gasta y transfiere cierto tipo de recursos tanto a hogares como a empresas, ¿no? Entonces eso ya lo podríamos ver la próxima sesión, que tendríamos que trabajar con subsidios y con transferencias, ¿no? Entonces, y con gasto de gobierno. Aquí dejaríamos este pequeño modelito y ahí sí les recomiendo que lo impriman y que lo estudien y lo ajusten a las condiciones de su país, ¿no? Tienden a parecerse, pero no son iguales. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a formalizar el asunto del libro? Bueno, uno de los elementos que mencionamos anteriormente es el asunto de que las familias, cuando les hacen las encuestas, ellos te reportan lo que pagaron por el bien. Ese pago por el bien no es otra cosa que el gasto que tuvo el hogar con respecto a el caso de harina, ya sea para producir tortilla o para producir areparina, ¿no? O para producir tamales, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos está reportando? Bueno, si ese bien no tiene un impuesto, va a ser, la tasa aquí sería 0 y sería justamente el valor sin impuesto, que es la parte del modelo inicial. Pero ¿qué ocurre si en lugar de ser harina o de estos bienes que no están grabados, metemos el tema de ahora que están de moda, un celular? Ese celular va a tener una tasa de IVA o hasta un impuesto específico, si recordamos, en algunos otros países llegan a tener hasta impuestos específicos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, vamos a tener que buscar cuánto es el precio del bien, ¿sí? O en la cantidad de gasto sin el impuesto. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar este I más T IVA. Lo que vamos a hacer es como nuestros cursos de matemáticas financieras. Como está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo, ¿sí? Y entonces lo que nosotros vamos a estar encontrando es el valor del bien sin el impuesto, y eso nos va a dar el gasto. ¿Qué es lo que estaríamos encontrando? Es esta condición inicial, ¿sí? Entonces, con ello nos permite quitar el impuesto, ¿sí? Y entonces ya podríamos trabajar con nuestra nueva política fiscal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a este valor, ¿sí?, que tenemos o que rescatamos de nuestro ejercicio de
descontarle el IVA a este gasto, bueno, después lo podemos multiplicar por la nueva tasa impositiva, que sea del 20, del 30%, o ya exageré, de un 10%, de un 5%, en el caso de que fuera un impuesto reciente a algún bien, y entonces multiplicar esa tasa por el bien, o por el valor del bien. Y eso nos va a dar el nivel de recaudación que tendría el gobierno ante esta nueva política. No le ponemos el 1 más T porque no nos está interesando el monto del gasto del hogar. Lo que nos está interesando es el nivel de recaudación que tiene el gobierno. Por eso existe esta diferencia entre multiplicar aquí PI, ¿no? PI, QI, por 1 más T, porque esto es lo que ellos reportaron, pero lo que a nosotros nos interesa es ver cuánto fue el monto de la recaudación con la nueva política. Entonces, cuando ustedes ya tienen este dato, pueden ustedes multiplicar el PIQI por esta tasa en la condición ex ante. Y luego multiplicar este mismo valor por la nueva condición. Y entonces ustedes pueden encontrar posteriormente el delta o la tasa de crecimiento de la recaudación por este bien con respecto a la nueva política fiscal, y empezar a identificar en dónde vamos a tener mayores incrementos de recaudación, tanto por bien o por canasta, como por grupo que les interese estudiar, ya sean los más ricos o los más pobres. Ahora, también aplicaría para el impuesto específico, es lo más sencillo que se tiene para evaluar en el simulador, porque nada más es un simple, como ustedes vieron, es un despeje. Obviamente, si ustedes le ponen un impuesto específico, va a complejizarse, porque muchas veces resulta que en algunas leyes terminan hasta pagando el IVA de un impuesto específico, porque lo que tendrían que hacer es cobrar el IVA del valor y el impuesto específico del valor, pero muchas veces primero multiplican el bien por el impuesto específico, calculan el impuesto específico, a ese valor le suman el impuesto específico y luego le multiplican para ver el IVA. Entonces hay una doble tributación en el caso de los bienes con impuestos específicos. Entonces, esos detalles hay que tenerlos muy claros en el proceso de simulación, porque te puede llevar a tener una sobre o subestimación de los ingresos, ¿no? Ahora, pasemos al contexto del impuesto sobre la renta. Miren, el impuesto sobre la renta, aquí vamos a ver cuánto es nuestro ingreso que tiene que ver con el ingreso que tiene el hogar. Y como lo decíamos la ocasión pasada, recuerden que para el caso de Costa Rica, los hogares sí nos dan el impuesto imputable, pero recordemos que para el caso de México no reconocemos el impuesto, el salario bruto, o el que va a ser al que le vamos a cobrar tanto el ISR como la seguridad social. Entonces nosotros tenemos aquí el ingreso bruto. Esta parte es nuestro ingreso bruto imputable imputado, y aquí le pusimos imputable, ¿sí? Aquí vamos a tener nuestro ingreso neto, que es lo que realmente es lo que recibe el hogar, ¿sí? Que, por ejemplo, en el caso de México nos reporta. Esto es lo que reportan los mexicanos y esto es lo que llegan a reportar los costarricenses. Y este es la tasa, el impuesto sobre la renta y el seguro social o la seguridad social. Esto y esto en México, los hogares
no lo toman en cuenta. En Costa Rica sí lo toman en cuenta para declarar su ingreso. Ahora, ¿cómo calculamos el ISR? Vean, el ISR generalmente ustedes tienen una cuota, ¿sí? Luego un rango mínimo, ¿sí? Y en México, por ejemplo, llegamos a tener hasta un subsidio al empleo. En otros países este subsidio al empleo no existe. Una notita, por cierto. Estoy hablando del caso de México. ¿Por qué razón? Porque es el tema que tengo mejor conocimiento y que en los otros países pudiera yo haber modelado alguna ley anterior y que ya no sea la vigente. En el caso de México seguimos bajo este mismo esquema y por eso es que estamos trabajando con el caso mexicano. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica o de algún otro país o de República Dominicana, este subsidio no existe, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a encontrar que esta ley, ¿no?, es el límite inferior de cada rango que va a pagar el impuesto, ¿sí? Entonces, y esta es la tasa que paga dependiendo del ingreso que se tenga. Y esto es la cuota fija, ¿sí? Que por ejemplo, la cuota fija y esta límite inferior, en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, sí se presenta, ¿no? Este esquemita en República Dominicana sí se presenta y también en Costa Rica hasta donde recuerdo, pero les digo, a reserva de que no hayan cambiado nada. Luego, las contribuciones a la seguridad social, ¿no? Entonces, aquí las contribuciones a la seguridad social, va a ser una cuota fija, aquí hay un error de dedo, que es esta TS, ¿sí? Y esta TS es la tasa de seguridad social que tiene que pagar el hogar con respecto a su ingreso que es gravable, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, yo les decía, en términos de las leyes, es bien importante, es el tema de cómo está la ley, por ejemplo, del seguro social y de los salarios mínimos generales vigentes. Un asunto que tenemos en muchas economías es que tenemos el salario mínimo que tiene que pagar un empleador a sus trabajadores, pero muchas veces esa condición no se cumple, pero que sí se reporta que tiene seguridad social, pero no le están pagando el valor del salario mínimo, le están pagando uno menor para poder tener derecho a la seguridad social, ¿no? Son cosas que suceden por lo menos en México, es yo te pago la seguridad social, pero no te voy a pagar el salario mínimo, te pago menos y lo que no te voy a pagar te lo doy por seguridad social. Entonces nosotros para el simulador, como eso va contra las leyes y contra la Constitución, tenemos que imputar que gana un salario. Si paga seguridad social, tenemos que imputar un salario mínimo vigente, porque iría contra lo que nosotros estamos estableciendo a nivel constitucional por esa condición, ¿no? Entonces, de las cosas que nosotros llegamos a observar de la encuesta, ¿no?, que reportan que hay seguridad social, pero que el ingreso es menor al salario mínimo que existe o que sea vigente en el estado o en la región. En el caso de México, anteriormente había 3 regiones de salario mínimo y en los últimos años ya nada más hay 2, pero nosotros lo imputamos para hacer más sencillo el proceso de microsimulación, lo imputamos a los salarios mínimos vigentes del Distrito Federal. Bueno, ahora vean cómo tenemos nuestra estructura. Esta es la estructura que se tiene y que por las solicitudes que muchos han tenido para evitar conflictos con las tablas y que les vamos a presentar más adelante yo creo que va a ser la cereza del pastel de los
que les ha comentado Lalo sobre presentarles algunas cosas de los ejercicios de simulación que hemos hecho. En el caso de CDSOL trabajamos todavía con esta tabla, que tenía 8 rangos de ingreso y que con la última reforma del 2013 pasaron a 11, ¿no? Entonces, vean, esto nosotros lo sacamos, en el caso de México, de la ley del impuesto sobre la renta y está anualizado. En otros países como Guatemala, República Dominicana, solamente tienen 4 rangos. En el caso de México, tenemos 8 y este es el límite inferior de lo que gana, el rango más bajo, y este es su ingreso más alto. Si un hogar gana en este rango, paga una cuota fija de 0.01 al año y paga una tasa de ISR de 1.92. Ojo acá, no estamos revisando toda la tasa de subsidios, porque cuando vemos el subsidio al empleo, si ustedes le descuentan el subsidio al empleo a esta tasa, resulta que este hogar, en lugar de pagar pagar impuesto, recibe un subsidio por arriba del impuesto. Por lo tanto, este hogar o este individuo no paga un impuesto, sino recibe un subsidio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En el segundo rango tenemos, si se fijan, es 1 centavo por arriba del límite superior del anterior rango, y este es el valor máximo que está determinado por la Secretaría de Hacienda. Esto 114.30 es lo máximo que pagaría de impuesto este hogar del rango 1. Eso es la cuota fija. Pero ya este hogar, por ganar casi 10 veces más, si vemos los límites superiores, que el rango anterior, este ya va a pagar una tasa del 6.4%. Este todavía llega a tener, a veces, bueno, si estás por acá, todavía llega a tener algún subsidio, ¿no? Otra aclaración que sería importante. Vean, estos son los niveles de rango de los ingresos. No significa que sean los niveles de los deciles, porque entre estos pueden haber 2 o hasta 3 o hasta 4 deciles en este nivel de ingresos, ¿sí? Y todo lo demás empieza el resto de los deciles se distribuyen básicamente entre el 3 y el 8, ¿no? Bueno, el 8 ya es decil 10 básicamente. Entonces, estas cosas hay que irlas tomando en cuenta, y para los que no tengan una formación contable, sí les recomiendo que se pongan a leer las leyes, reglamentos, misceláneas, reformas, para ir tomando en cuenta todos estos detalles, ¿no? O sea, aquí entre más detallado sea el microsimulador y tomemos en cuenta cada una de las cosas que dice las leyes y que sean relevantes, vamos a tener unos mejores resultados. Bueno, vean acá era lo que yo les comentaba. Aquí ya tenemos el subsidio. Y vean, el subsidio acá todavía lo reciben los que tienen 21.227 pesos al año de ingreso, ¿no? Entonces, ellos reciben un subsidio al año de 4.000. De 4.884.24. Si lo relacionan con esto, vean, son todos estos 3 rangos los que llegan a recibir un subsidio. Ahora, ¿por qué yo les decía hace ratito que a lo mejor ya nada más tenemos por acá? Porque esta tablita que tenemos aquí en 2012 estos rangos han permanecido desde 2008 a 2017 en México. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Con los incrementos salariales, la población se ha ido saliendo de estos rangos salariales. Y entonces en México, ¿sí?, ahora hay menos hogares
que van a recibir un subsidio. Y lo que va a ocurrir es que ahí... Beto, ¿Qué pasó? se te está escuchando muy mal, como si se hubiera tapado el micrófono ahora. A ver. Ahí está ¿Ya? perfecto, ahí está perfecto. Bueno, Gracias. perdón, entonces, ¿dónde nos quedamos, Lalo? Un minutito antes, o sea, pues estabas describiendo que con el incremento poblacional la gente se ha salido de los intervalos, ¿no? Más bien con el incremento en los Perdón, salarios. eso. Ujú. Con el incremento en los salarios, lo que ha ido pasando es que este hogar, vamos a suponer que este hogar ganaba 5.952 en 2008. Con los incrementos salariales, lo que ha ocurrido es que se desplace a este rango. Por lo tanto, ya no va a pagar 1.92, sino 6.40. Y estos hogares que están muy cercanos acá pasen al otro nivel, tengan que pagar un mayor impuesto, reciben un menor subsidio, y los que estaban en este rango, que eran los que no recibían todavía llegaban a recibir algo de subsidio, se pasen para acá. Imagínense en 10 años con aumentos del 3% anual, ya el número de hogares que reciben subsidios en México en términos por la ley del ISR, pues ha ido disminuyendo. ¿Qué es lo que ha ido incrementando? Pues los hogares que antes recibían un subsidio disminuyen y aumentan estos hogares en sus tasas impositivas en términos del, eh, de su ingreso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, si ustedes lo ven por este lado, pues está bien no actualizar la tabla, pero si lo ven por acá, pues resulta que sí sería necesario como actualizar la tabla, buscar otras alternativas para ayudar a la población. Dividan, para que se den una idea de que serían 21.227, pues divídanlo entre 20 ahorita, son algo así como $1,000, ¿no? Más o menos. Es lo que gana un hogar en Sí, más o México, menos. más o menos, o sea, más o menos, es un poquito más. Es lo que ganaría una persona $1,000 al año en el nivel de ingreso más bajo para subsidios, ¿no? O sea, aquí ganan alrededor de $4,000 al año, o sea, y con eso tienen que mantener muchas veces. Ahora veamos el otro modelito del ISR, que corresponde al ISR, es el pago a la seguridad social. En el caso de México tenemos muchas instituciones que te dan la seguridad social. Tenemos el Instituto Mexicano de Seguridad Social, que es el servicio de salud que reciben los trabajadores de las empresas privadas, y el ISSSTE, que es el que lo reciben los trabajadores del Estado a nivel federal. Y después tenemos los ISSSTEs estatales. Y además de eso, todavía tenemos el servicio que reciben los trabajadores de la industria petrolera, los de Defensa Nacional o del Ejército, y luego tenemos lo de las universidades públicas. Entonces, en México tenemos muchos sistemas de seguridad social y que sería muy complejo modelar. A lo mejor en términos del ISSSTE, en algunas instituciones, por ejemplo la UNAM, pasó de un esquema individual de ellos que tenían sobre seguridad social, y dado las presiones que tenían sobre pensiones, se trasladaron al mismo sistema que tiene el ISSSTE, ¿no? Entonces, ahí lo que nos sirvió es que todos los que sean servidores públicos, sin importar si trabajan a nivel de sector, a nivel estatal, a nivel municipal o a nivel federal, todos entran al ISSSTE. Si trabajan en Pemex o en la industria petrolera, en el ejército, en las universidades públicas, entran al ISSSTE. Y eso nos permite simplificar mucho
nuestro modelo de microsimulación sin sacrificar mucho. Es una ganancia significativa si lo comparamos entre universidades, ISSSTEs estatales e ISSSTE en general. Sé que Pemex tiene una cuestión más diferenciada, pero bueno, teníamos nosotros que buscar una forma de hacer esto más sencillo y más entendible. En el otro track, en el de avanzados, imaginen ahora que tenemos 3 tablas con diferentes rangos de cuota fija y de ingreso, y esas 3 tablas las tenemos que hacer en una sola tabla. Terminan siendo tablas de 20 filas con varias columnas, porque las cuotas fijas, vean, cambian los límites y los rangos de ingreso. Eso hace un poquito complejo este asunto de nuestros rangos, ¿no? Por ejemplo, vean, este hogar que está entre 0 y 5.952 con una tasa de ISR de 1.92, ese hogar sí recibe 4.884, pero habrá uno de estos que ya no está dentro del rango en este vector. Ya vieron, este vector de 5.000 a 5.000 a 50.000, tenemos desde este punto hasta este punto, ¿sí? Y luego le tenemos que incorporar estas cuotas fijas si es trabajador del IMSS o es trabajador del ISSSTE, e imputarles estas tasas de ISR. Entonces, aquí se los platico para que ustedes lo vayan tomando en cuenta en los procesos o ejecución que quieran hacer. Bueno, ahora el otro asunto que tenemos que, estos podríamos manejar formalización del modelo de microsimulación del ISR mientras no se extingan, porque si ustedes revisan, pues en nuestros países, híjole, el tema del trabajo formal y con prestaciones, pues está en vías de extinción. Realmente hay muy pocos trabajos nuevos que llegan a tener en ciertos niveles este nivel de prestaciones, ¿no? Por ejemplo, el pago de horas extras, pues algunos de ustedes han de decir, yo ni conozco el pago de horas extras, ¿no? O sea, me contratan por 8 horas, pero trabajo 12, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las economías de América Latina? Luego el aguinaldo, ¿no? Que se tiene, que algunos otros lo tienen como bono 14 o bono 13, hay algunos que reciben 15 días, otros reciben un mes, otros reciben hasta 3 meses de salario, de ingreso mensual. Y luego están aquí los incentivos o premios que puedan llegar a tener los trabajadores, ya sea por en el caso de México, a algunos les va a parecer raro, por incentivos a la puntualidad. En el otro están las primas vacacionales, ¿no? O sea, el pago de vacaciones. Y luego ustedes tienen el reparto de utilidades, ¿no? Que en otros países lo podrían contabilizar como el bono 15 o el 14 o el 13, ¿no? Y luego tienen ustedes las jubilaciones y pensiones. En México, si tú te pasas de 16.829 pesos de tu jubilación, entonces ya vas a pagar un impuesto, ¿sí? Entonces, eso es lo que un impuesto al ISR. Entonces, la diferencia entre tu ingreso menos lo que está exento es lo que se estaría pagando, ¿no? Entonces, estas condiciones también ustedes las deben de tomar en cuenta. Por eso es que aquí aparecen algunos artículos que bueno, es que estoy viendo ahorita lo que dice Marco de Jesús. No estaba yo hablando, estaba leyendo todo el texto que me marcó Marco de Jesús. Sí, mira, Marco,
sí vamos a hacer un ejercicio, ya lo tenemos pensado en este curso, pero antes, para poder construir el modelo de microsimulación, teníamos que tener claros todos estos elementos. Vamos a hacer un ejercicio chiquitín, no vamos a tomar en cuenta toda la base de datos de un país, que podrían llegar a ser hasta de 30,000 hogares, pero vamos a hacer un ejercicio con 5,000, con 5,000 no, con 500 hogares o a lo mejor con 100, para que ustedes lo puedan ver. Podríamos, y vamos a dividir estos 100 hogares o en 10 hogares de cada decil, para que ustedes lo puedan entender y vean la aplicación. Sí, y bueno, ver algunos comandillos ahí del Excel. ¿Sale? Te lo prometo, Marco. Ahora, eh, ahora tenemos nosotros que imputar a ese ingreso bruto, ahora tenemos que imputarlo porque no lo conocemos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, estamos teniendo que también calcular cuánto van a pagar de salario bruto en el IMSS y en el ISSSTE. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, tendría que ser del Instituto Mexicano, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de cada país. En cada país, en lo general, me he encontrado con los famosos institutos de seguridad social del respectivo país. El caso del ISSSTE es un caso nada más que yo he encontrado, es para México. Bueno, ¿cómo lo vamos a imputar? Bueno, tenemos el ingreso neto que ellos reportaron y el ingreso grabado, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos que identificar, y tenemos el ingreso exento. Entonces, lo que vamos a hacer es a este ingreso exento, ¿sí? Le vamos a sumar el grabado más todos los pagos de el ISR y de la seguridad social, y con sus respectivas tasas, ¿sí? Entonces, todo esto que les estoy presentando acá son las tablitas que nosotros ya hicimos, bueno, que ya les presenté, y haciendo algunos despejes, llegamos a esta ecuación. Les digo, en este caso es para el caso mexicano. Para el caso de Costa Rica no se tiene que aplicar, por ejemplo, esta ecuación, porque no es necesaria, ya la tenemos. Podemos pasar automáticamente al ingreso, a la ecuación básica, y solamente ver cuánto se está recaudando dado el reporte de ingreso bruto a los hogares. En el caso de México sí es necesaria esta fórmula, y por eso tiene aquí el subsidio al empleo. En otros países no hay un subsidio al empleo, ¿sí? Y esto es los elementos que ustedes tienen que contemplar para hacer un microsimulador de para el caso mexicano. A ver, vamos con lo del ejercicio. Miren, en el caso del ejercicio, la experiencia que tenemos para trabajar, yo creo que de repente se ve más complejo de lo que realmente es. Yo lo que creo es que nuestras formaciones, este asunto de la especialidad de ser sociólogo, politólogo, contador, economista, como ustedes tengan de formación, de repente hay muchas cosas en este esquema que uno dice, y eso yo no lo sé, y cómo lo voy a aprender. Por eso es que aquí lo rico de estos ejercicios de microsimulación es el tema de que tienes que trabajar de manera multidisciplinaria, y tienes que apoyarte en otras personas. Yo, por ejemplo, me he tenido que apoyar en abogados y en contadores para poder entender algunas cosas. Por ejemplo, un poco para lo que comentaba Marco, el tema, por ejemplo, del impuesto, del IVA.
que allí para uno pudiera parecer eh, eh, muy parecido a lo que voy a decir. Es los bienes que están exentos y los bienes que tienen tasa cero. Uno dice, pues son iguales, ¿no? Pues no pagan IVA. Sí, efectivamente, no pagan IVA porque uno no está contemplado para que lo pague, pero el otro sí tiene pago o sí se contempla que paga un IVA, aunque la tasa sea cero, la paga. Por lo tanto, cuando esa empresa que tiene bienes que pagan tasa cero, entra en el régimen fiscal en donde puede deducir todos los IVAs que retenga. Y entonces ahí es diferente a los que tienen la tasa exenta. Y eso a mí no me quedaba muy claro hasta que se lo pregunté o lo comenté con un contador. Y entonces esos elementos pues te van enriqueciendo y vas viendo al problema fiscal más complejo de lo que es. Entonces, no sé si ahí a Marco le respondo un poco la curiosidad que está teniendo, ¿no? Lalo, ya terminé la presentación. Sí, Beto, muchas gracias. Bueno, la verdad es que pero estaba leyendo aquí algunos comentarios. No, muchísimas gracias, Beto. Muy claro. No sé si todos coincidan en que fue en general bastante claro. Sabemos que es de repente complejo seguir la voz y seguir la imagen, en especial cuando hay ecuaciones y cuando hay identidades. Lamentamos mucho la inclusión de estas ecuaciones pero son muy necesarias y además tratamos de hacerlo lo más sencillo posible. Son simples identidades en las que no necesariamente hay que clavarse mucho, es más bien quizá poner más atención un poco en la lógica que describía Alberto, porque el resto es una mera identidad, ¿no? Entonces, bueno, acá Marcos, quisiera pasar ya estamos sobre la hora a comentarios y preguntas, entonces ya que hay uno de Marco Jesús, la diversión, ¿no? Ok, sí, digamos Marco, completamente de acuerdo. De hecho, el background de todos los participantes es muy distinto a, por ejemplo, el background que tiene Alberto o que tengo yo, en términos de cierta experiencia en estos temas como economistas, que muchas veces ni nosotros mismos entendemos. Como decía Alberto ahorita al final, hay que apoyarse en gente que conoce mucho más de estos temas, contadores, abogados, etcétera, y que sobre todo conoce las leyes y cómo funciona en cada uno de los países. Entonces, sí, digamos, son temas complejos, son temas súper importantes, y lo que buscamos es hacerlo lo más fácil posible en términos de la intuición, en términos del concepto que queremos transmitir. Las ecuaciones son importantes, o sea, créeme que no lo son tanto, ¿no? O sea, lo son para hacerlo mecánicamente, pero, o sea, el tema aquí es entender el concepto detrás, es entender cómo funciona, qué elemento se va a debitar o qué elemento se va a sumar, ¿no? Y con qué lógica, cuál es la racionalidad. Lo demás, pues, expresarlo en una fórmula, eso es lo más simple, ¿no? Por supuesto vamos a compartir algunos detalles, pero como comentaba Alberto, ¿no? Y sobre todo cuando ustedes vean un ejercicio que estamos preparando con Alberto, les va a quedar y te va a quedar muchísimo más claro, ¿no? Pero no, yo no me preocuparía tanto por un T menos o una cursiva o una letra griega. No es tan importante, digamos, en el sentido de que no afecta hacia dónde queremos llegar, ¿no? Es una mera expresión de lo que estamos entendiendo y queremos hacer, ¿no? Y eso te va a quedar muy claro con el ejercicio. Entonces, a ti y a todos, ¿no? Entonces, sí, sabemos que entendemos el tema del background.
justamente por esto lo tratamos de hacer lo más digerible posible, porque incluso a nosotros también se nos complica a veces. Y nada, bueno, procuraremos, como te decía, que quede muy claro con un ejercicio, ¿no? Entiendo que algunas personas más que están comentando, digamos, lo han seguido relativamente bien. La complicación, bueno, acá está Belén Agüero, como dicen, la complicación se presentan varias ecuaciones en pantalla. Exacto, sí, digamos, seguirlo al mismo tiempo, la voz y la ecuación, y tratar de hacer la identidad, pues sí, digamos, es un tanto complicado. La idea, claro, se compartieron las presentaciones un poco antes, entonces quizá echarles un ojito, tratar de estar un poco familiarizados. Y si no, justamente ahora, ya tuvieron la explicación, quizá luego revisar las identidades con más calma y vean que hace un poco sentido. Eh, Después, digamos, lo pueden interpretar con mucho más detenimiento. Apoyamos la solicitud de las planillas, sí. Elga, Salvador, yo igual, sí, vamos a diseñar este pequeño ejercicio para que a todos les quede Oye, muy Lalo, claro. Sí, Beto. una cosa que sí es, mira, la parte de metodología justamente es un poco esto de lo que estamos presentando y bajo el contexto más general posible, porque realmente depende muchas veces de lo que quieras estudiar, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, de las cosas que han surgido es el tema del predial, que teníamos que es un impuesto directo, pero como lo hemos venido manejando, difícilmente lo vamos a poder calcular. Por ejemplo, del impuesto al automóvil, sí se podría, por ejemplo, aplicar en Guatemala, ¿no? Entonces, sí hay un asunto ahí de alguna parte de alguna metodología muy general, pero recuerden que esto en América Latina pues tiene realmente pocos años, tendrá unos 10, 11 años, Lalo, ¿no? Aunque a lo mejor en otros países tenga un poco más de tiempo y que se ha venido dando a partir del desarrollo de las computadoras y de que han ido liberando en nuestros países las bases de datos. Miren, de las cosas que nos pueden pasar o que nos pueden ocurrir en México y yo creo que en varios países, es decir, bueno, si ya existían esos datos, ¿por qué no se hizo antes? O sea, si ya había las computadoras hace 20 años. Hay un pequeño detalle, por ejemplo, para México. Todavía en 2005, la encuesta de ingreso-gasto en México la tenías que comprar para tenerla a nivel de microdatos y te costaba bastante dinero. Si era para una investigación académica, pues te salía muy caro hacer un producto con una base de datos que te iban a vender. Entonces la relación costo-beneficio muchas veces para los investigadores a lo mejor no era tan rentable. En 2006 fue cuando se liberan estas bases de datos y que ahora todos tenemos acceso a ellas. Y eso ha ido pasando en varios países. En algunos países todavía las tienen que comprar. Entonces hay que aprovechar esta gran posibilidad que ahora tenemos de poder trabajar estas bases de datos con el tema de que también el Excel, les comento, cuando nosotros empezamos a hacer los modelos en Excel, el Excel de 2005 todavía tenía muy poquitas filas y columnas, o sea, llegaba creo que a 144,000, eh, eh, una cosa así, de filas. Obviamente cuando tú querías bajar la base de datos de algún país en ese Excel, pues era imposible trabajar. Y justamente a partir del Excel del 2010 se incrementa el número de filas y columnas y por lo tanto se pudo empezar a trabajar con mayor rapidez y con mayor detalle estos modelos de microsimulación. Entonces, hay aspectos técnicos y aspectos institucionales que ahora nos han permitido poder realizar los modelos de microsimulación. Entonces, para hacer la parte de metodología, pues realmente todavía hay muchos temas que no los hemos podido, por ejemplo,
explorar en nuestros países. Por ejemplo, los impuestos ambientales, si se fijan, también están ausentes en la discusión que nosotros hemos empezado a tener, porque tampoco tenemos ejemplos, por ejemplo, de impuestos ambientales tan claros o tan desarrollados, o la parte que la vez pasada comentaban sobre la cuestión agrícola en Bolivia, ¿no? Lalo. Sí, Beto, mil gracias. Nada, es que estoy viendo comentarios, algunos están retirando, pero parece que hay un consenso digamos, en generarles este documentito. Lo vamos a hacer con el ejercicio, digamos, de una manera lo más didáctica posible. Marco insiste con la importancia de las fórmulas, y no le tenemos miedo porque trabajamos con ellas todo el tiempo y son importantes en el sentido de la aplicación, no para entender la lógica. Quizá lo más importante es entender la lógica, y bueno, lo demás es mera mecánica. Entonces sí, vamos a hacerlo, vamos a insertarlo, hacer el documentito con el ejercicio de estas fórmulas lo más intuitivo posible, lo más útil sobre todo. Bueno, acá Olga pregunta si vamos a plantear una pregunta en el foro de unidad 5 porque estudiantes extrañan ese planteamiento. Sí, lo podemos hacer. Qué bueno que lo comentas. Entonces, así lo haremos. Nada, parece que no hay preguntas específicas. Me parece que el consenso es la necesidad de este ejercicio. A ver, una cosa que sí me gustaría es, la experiencia que hemos tenido es muchas veces entras de golpe al modelo de microsimulación sin ninguna idea de lo que se hace. Y el ejercicio de ahora es justamente empezar al revés, tener todo como el marco conceptual y después llevar a los ejercicios. Justamente bueno, dadas las condiciones de que ahora es un ejercicio más académico que de política pública. Y la otra cosa, que cuando estamos haciendo el ejercicio por ejemplo, del IVA, que me parece que es el más sencillo de todos, lo que vieron ahorita de la ecuación cita y del IVA, esa es la que vamos a utilizar. Y entonces cuando ustedes tengan que plantear la ecuación, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de buscar, que sea más fácil para ustedes. A lo mejor ahorita les parece así como medio locochón, pero no lo está tanto. Les digo, está más fácil de lo que parece, ¿no? Y con respecto a la pregunta, sí, les ponemos la pregunta. Y sí me gustaría ahí, en el caso de los comentarios, que también nos hicieran llegar qué no les quedó claro en la presentación, o en dónde se nos perdieron, porque sí creo que aunque son 15 diapositivas, sí hay mucha información, y yo pensé que con 15 diapositivas me iba a tardar 15 minutos y terminé otra vez tardándome media hora, ¿no? Entonces, no, más de una hora, más de media hora, ¿no? Más de como unos 45 minutos. Y sí les pido que si tienen alguna duda o comentario, nos las hagan llegar, y que sean muy específicas de cualquier cosa, y nosotros se las resolvemos. Y si alguno de ustedes ya tiene curiosidad de empezar a hacer algo, pues que me manden a mi correo una solicitud por Skype, y nos podemos ver por Skype, o no sé si Lalo, dado tu problema con el horario del desfase de 7 horas, bueno, podrías, pero en mi caso sí se podría en la mañana. Yo los podría atender en la mañana, hacemos una cita y con gusto les voy diciendo qué hay que hacer. Sí, no, igual acá,
digamos, a mí me queda, por ejemplo, a estas horas, ¿no? Digamos, 8, 9 de la mañana de Latinoamérica Prox, a mí me queda bien, es mi tarde, entonces podríamos, esa es una buena idea, de hecho, crear como un canal específico, si hay gente que requiere, una discusión más técnica, más a fondo, o podemos abrir para hacerlo formal, digamos, a través del curso, como dice Olga, quizá una línea específica de esta unidad 5, en realidad de la unidad 5 y 6, porque esta unidad 5 es solamente una parte de los impuestos. La unidad 6 es donde vamos a estar discutiendo la otra parte, ¿no? Que es la parte de las transferencias, lo que va lo que el gobierno redistribuye, ¿no? A la población. Entonces, digamos, son dos piezas de este famoso rompecabezas que tanto ha mencionado Alberto, que me parece que puede estar entrelazado. Entonces, quizá sí, digamos, abrir una línea específica. Yo no sé si Olga, como tú me preguntas, yo ahora te pregunto, quizá tú podrías coordinar eso y abrir ese canal específico, recabar las preguntas, no sé cómo hacer, no sé qué sea lo más eficiente, por eso pregunto, pero quizá ahí podemos ir nosotros haciendo la respuesta, dando a los comentarios, aunque siempre es mucho mejor hablado, ¿no? Digamos, a mí me gusta la parte de la escuela porque digamos, es el canal formal. No sé si disponemos de más sesiones, me parece que no, pero quizá, no sé si se puede abrir un canal de voz en el que quizá podamos coordinar con la gente que tenga algunas dudas específicas, una sesión extra. No tiene que ser esta plataforma necesariamente, quizá Skype normal. Y ahí resolvemos, ¿no? Con mucho mayor detalle. No Bueno, sé. yo tomo la palabra de Lalo, a lo mejor difícilmente por el trabajo que tienen todos y se aproxima el fin de año y tienen muchas cosas que hacer entre los cierres que hay. Podríamos retomar algún horario que nos sea fácil a todos, eh, ya sea con Lalo o conmigo, y por Skype normal o uno o dos, como ustedes quieran, y a lo mejor hasta lo podemos hacer que nos veamos, que sea más visual esto y no nada más de puro oído, porque creo que también el tema de ver lo que ver lo que dice el otro, por llamarlo de alguna manera, también te da mucha información, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita expliqué, pero no sé, como no les veo la cara, no sé si entendieron o no entendieron, y muchas veces las expresiones faciales nos ayudan para eso. A lo mejor podría ser unas pequeñas, como dirían en las universidades, una asesoría de 2, 3 personas y ahí comentar entre todos cómo lo ven o cómo lo están entendiendo, ¿no? Esa sería también una propuesta que yo tendría. Sí, ¿No? no, excelente, Alberto, excelente. Sí, yo coincido. Quizá, quizá puede ser eso, abrir un canalito de preguntas como lo ha hecho Olga y nos las ha transmitido en las últimas semanas. Quizá las podemos recabar y con base en esas dudas nosotros nos preparamos, organizamos una sesión extra, ya sea en esta plataforma. Eso lo dejo a los colegas técnicos, si se puede organizar por esta misma plataforma, por el Skype normal o alguna otra en donde quizá nos podamos ver las caras, un grupo pequeñito de los que hayan participado, que tengan sus dudas y ahí las resolvemos, ¿no? A partir de esta lista específica. Les mostramos cómo va funcionando, vamos resolviendo cada punto. Me parece que puede ser eficiente, ¿no? No sé cómo lo ven. Ya lo podríamos platicar ahí con Olga, con Iván, con el grupo encargado. Y eso, bueno, esas serían nuestras propuestas, quizá. Paloma, muchas gracias. Paloma, Oye, sí, Lalo, en lo que interesante. tú lees, mira, también podría ser esto. A lo mejor ya hay entre varios compañeros, bueno, entre varios,
están teniendo la sesión en el mismo lugar. Entonces, ¿por qué no se plantean a lo mejor un problema? ¿Se acuerdan de la pregunta que yo les dije? ¿Cuál sería el tema fundamental que habría que microsimular desde su óptica? Pues ¿por qué no lo plantean y empiezan a buscar las piezas del rompecabezas y nos hacen llegar qué es lo que tienen, bueno, ver cuál es el problema, qué es lo que tienen, si ya revisaron sus leyes, y ahí podemos seguir sobre de eso que ustedes conocen, ir viendo la viabilidad, no viabilidad, qué datos requieres, y que ustedes vayan buscando sus piezas de rompecabezas. Y ya, si alguno lo tiene, bueno, pues entonces que nos manden, si quieren, unos datos y uno les va diciendo cómo lo van construyendo. Aquí yo creo que un gran problema que tenemos es el tema de que nosotros hablamos desde las condiciones que mejor conocemos y que para ustedes pueden resultar ajenas. Y uno siempre analiza las cosas en función de su contexto. Y eso sí te llega de repente a ser más complejo esto. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Ya sé que ya se nos fueron 9 alumnos, o a lo mejor más, pero yo llevo el conteo desde 50. Una cosa que me pasó en Ecuador. De hecho, ya nos pasamos media hora, pero... Okay. Bueno, no sé, ¿quieren que se la comente o no? Échala. Bueno, cuando yo estuve en Ecuador y me tocó lo de electricidad, alguien me decía, ¿y cuándo hacemos electricidad? Yo decía, ¿electricidad? Ese luego, porque ese está muy fácil, ya lo tengo, ya me sé, ya hice la de México, ya me sé la formulita para Ecuador. ¡Ja! Entonces, ya los últimos 2-3 días que estábamos en Ecuador, resulta que pues ya, ahí sí ya tenía yo que analizar electricidad en Ecuador, y que me siento con la persona que insistía en Ecuador, y oh sorpresa, todo su sistema de subsidios a electricidad era completamente diferente al de México. Y entonces yo tenía que entender qué se hacía con electricidad en Ecuador. Y entonces el contexto es completamente diferente. Y entonces, si yo no hubiera estado en Ecuador, nunca lo hubiera entendido. Para eso muchas veces por eso que las consultorías tienen que ser ahí, para que uno pueda entender las condiciones en las que se están trabajando. Por ejemplo, el otro caso es de Venezuela, ¿no? En Venezuela de repente tú dices, no, pues la electricidad es pareja, se produce igual. No es cierto, porque ha habido un proceso de que cada industria que existía de electricidad en Venezuela la producía de diferente manera. Algunos la producían con la quema de combustible, otros con hidroeléctricas, y entonces no hay un precio unitario para todos igual, y entonces eso también había que modelarlo dependiendo de la región, de repente también de la empresa que proveía a la región. Muchas veces una región era atendida por 2 empresas. Entonces, esas cosas, si ustedes nos dan los ejemplos, ahí hacemos un peloteo de ideas. O sea, ustedes nos plantean el problema, nosotros les decimos, mira, por lo que yo entiendo es esto, y ustedes nos dicen, sí, vamos bien, entonces ahora hay que avanzar para acá. Si uno ve que les hace falta algo, pues decirles, bueno, creo que te hace falta esta información para poderlo hacer, ¿no? Entonces, eso sería mi planteamiento, y sí pediría que pues me llegaran algunas ideas de qué es lo que quieren modelar. Por ejemplo, la persona de Bolivia sobre la parte agrícola que planteaba la ocasión pasada, bueno, quisiera saber qué datos tiene para poder empezar a trabajar por ahí, ¿no? Eso sería, Lalo, mi propuesta. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a... Hola. ¿Qué pasó, Iván? Ya, ¿cómo van? Oye, sí, pues teniendo en cuenta como las observaciones que proponen, creo que para también como darle la oportunidad a los demás participantes del curso, no sé qué opinen si recibimos esas observaciones, esas propuestas por medio de un foro, para que, digamos, todos sepamos
y llevemos como el registro de esas solicitudes, y proponemos una sesión por este mismo canal para contar con la grabación igualmente para las personas que quieran, que no puedan participar y quieran escuchar como esa nueva interacción a partir de aclaración de dudas de plantillas y ecuaciones, que esta grabación igualmente dentro de Agora. A mí me parece perfecto, Iván. Sí, yo creo que eso, o sea, recabar por este canal del foro, si ahí sí Olga nos puede echar una manito, podemos recabar todos los comentarios y organizamos esta sesión. A mí me parece que lo mejor, efectivamente, que sea a través de los medios formales para que quede registro de todo y nada, así le hacemos. En realidad, muchísimas Vale. gracias. Gracias a Ok, todos y todas por los comentarios y las felicitaciones, Alberto. Alberto, de mi parte también, muchas gracias, fue muy, muy claro, pero bueno, para mí fue muy claro porque he estado un poco inmiscuido en estos temas contigo, entonces, pero encantados de profundizar más, ¿no? Y de ir en los detalles digamos, de dar atención a todos los comentarios y todas las dudas, sobre todo para que les sea útil, ¿no? Les quede muy claro y les vean una utilidad muy, muy específica a estos temas. No sé si Iván, Alberto quieren agregar algo más, si no, Bueno, podríamos ya cerrar y le hacemos como comentamos. sí, mira, aquí por ejemplo lo que dice Marco, que él no tiene la formación, creo que economista o contador. Mira, no te preocupes por ese asunto como todos dicen, de la fórmula y del dato. Siempre tiene uno a otras fortalezas y esas fortalezas pues también hay que aplicarlos. Por ejemplo, si uno es eh, abogado, vaya, la parte normativa acá es fundamental y no nos la podemos brincar, ¿no? O sea, si nosotros no utilizamos la parte de leyes bien, pues tampoco los resultados van a tener ningún peso importante. Entonces, sí me gustaría un poco en el caso de Marco, porque lo he visto bastante interesado, bueno, que nos comente qué es, eh, qué formación tiene y qué quisiera él, pues, pues trabajar y vemos la viabilidad de lo que él está proponiendo y si no es, y si llegara a ser no viable, pues algo alternativo y que sea muy próximo a lo que él plantea para que la parte de consolidación del conocimiento, de esta parte de microsimulación se dé con que se cumpla que se cumpla, vaya, que se cumpla con la mayor cantidad de expectativas que tenía él, ¿no? Muy bien. Sí, Sí, perfecto. Esperamos entonces los comentarios a través del foro. Mil gracias, Beto, mil gracias, Marco, mil no, gracias gracias a todos. a todos los participantes, todos y todas. Muy buenos días por allá. Yo creo que tenemos que cerrar porque se nos viene encima ya el otro foro que es en inglés, entonces hay que preparar algunas cositas para no quedar exacto. tan encima. Gracias, Marco, aquí estás respondiendo, eres arquitecto. Sí. Eh, entonces, bueno, digamos, quedamos en ese acuerdo, nos podemos, aquí con Alberto y Olga nos coordinamos para abrir ese foro y recabar algunas inquietudes. Por favor, todo este interés que han mostrado, se les agradece muchísimo y les pedimos, por favor, que lo expresen a través del foro para nosotros poder recabar y preparar y dar respuestas a través de esta sesión que organizaremos aquí con Iván. Ya nos programaremos en alguna fecha y horario específico que nos quede bien a todos los interesados. Y eso, pues nos vemos de nuevo en este programa de radio la próxima semana. Que esté muy bien. Un gusto como siempre. Cuídense mucho. Gracias, bye. Sí, perfecto, muchas gracias igualmente, que esté muy bien.